Buenos días, vamos a ver cómo aparece la gráfica de la función seno en GeoGebra. Entonces vamos aquí a la herramienta compás. En compás seleccionamos centro y radio, la segunda opción. Colocamos el centro en punto menos 1,0 y el radio le colocamos un 1 porque es una circunferencia unitaria, es decir, su radio es 1. Entonces desde A hasta el origen hay una unidad. A continuación lo que vamos a hacer es seleccionar un punto, lo colocamos sobre la circunferencia, que ahí está el punto B. Una vez que tenemos el punto en la circunferencia, entonces vamos a trazar una perpendicular que vaya por ese punto y que sea perpendicular al eje X para conseguir una recta vertical. Porque como vamos a ver, el seno de un ángulo es el valor de ese segmento vertical dentro del triángulo de la circunferencia de radio 1. Entonces ya nos aseguramos que esa sea recta vertical, entonces colocamos un punto donde se cruza el eje X y esa vertical, que es el punto C. A continuación vamos a colocar un segmento entre B y C. Entonces para eso, ahí vamos a segmento entre dos puntos B y C. Y una vez que hagamos esto, entonces podemos mover ese punto B y vemos como si movemos el punto B a lo largo de la circunferencia, ese segmento va cambiando su longitud, incluso va cambiando su posicionamiento de positivo a negativo. Negativo porque está por debajo del eje X, ahí es positivo en la posición mostrada. Bueno, una vez que tenemos el segmento, entonces nuevamente vamos a punto y vamos a colocar un punto en el origen. Una vez que hemos colocado ese punto en el origen, entonces lo que vamos a hacer es trazar los segmentos AC y el segmento AB para generar un triángulo. Ese triángulo que estoy generando ahí es un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tiene su ángulo recto en C y tiene un ángulo agudo. Vamos a tomar la medida de ese ángulo agudo. Entonces para eso vamos a ángulo entre tres puntos y vamos a tocar el punto D, el punto A y el punto B. Y ahí automáticamente, por ejemplo, me arroja la medición del ángulo, que son 60 grados. Cuando yo varío B, cuando yo muevo B, pues obviamente ese segmento AB está variando su posicionamiento con respecto al eje X positivo, y al variarlo pues se ve la variación de ángulo. Para 0 grados cuando está en D, y cuando lo empiezo a mover puede moverse hasta 360 grados. Ahí nuevamente estoy 50 grados por ejemplo. Entonces ya estoy mostrando que estoy variando el ángulo y que están variando las longitudes en ese triángulo. Vamos a ver que la variación en altura es el seno del ángulo. Entonces para graficar seno yo necesito graficarlo entre 0 y 2pi. 2pi son 360 grados, pero en radianes es 6.28. Entonces me muevo de tal manera que deje espacio de 0 a 6,5 para poder construir la gráfica. Bueno, ahora ¿cómo vamos a hacer para construir la gráfica o para que me aparezca la gráfica de seno? Entonces vamos a colocar primero seno alfa, porque nuestro ángulo, fíjense que es el ángulo alfa, que ahí está dentro del triángulo. Alfa es igual a 50,12 grados. Entonces doy seno de alfa y a continuación lo que voy a abrir es un paréntesis. Entonces vamos a abrir un paréntesis y dentro del paréntesis voy a colocar como una coordenada, que es la coordenada alfa y seno de alfa. O sea, voy a mostrar cómo varía el seno con respecto al ángulo. Entonces ahí dentro del paréntesis vamos a escribir alfa, coma, siempre debemos colocar la coma para separar como una coordenada, seno de alfa. Entonces escribimos seno y buscamos a continuación dentro de las constantes alfa y ahí está, alfa seno de alfa. Me aparece el punto E. Ese punto E es el que me va a construir la función seno. Fíjense que el punto E está a la misma altura del punto B. Y si yo muevo B, también se me mueve E y se me mueve la misma altura. Porque es que el seno es la relación entre la altura y el ángulo. Cómo va variando el ángulo con respecto a la altura del segmento. Bueno, a continuación vamos a cambiarle el color al punto E. Eso es para que la gráfica de seno me quede en otro color. Igual también voy a cambiarle el color al segmento CD, porque el segmento CD es el cateto opuesto al ángulo alfa. Y como es el cateto opuesto, o sea, ese cateto G que está mostrando la gráfica, ese cateto opuesto es el que me va a dar el valor del seno del ángulo. Y ahí estoy viendo que a medida que G crece, van apareciendo una traza de puntos
esa traza de puntos son los que me van mostrando, que aquí les vamos a colocar en otro color, cómo es la variación entre altura y ángulo. Entonces vamos a colocarlo en azul, el segmento G, para que me quede en el mismo color que el punto E y pueda generar ya el seno del ángulo. Bueno, tenemos problema aquí con el color, no, lo queremos es en azul, este es morado, ya permítame, listo, este sí es azul y ahora sí lo tenemos. Entonces dejamos el espacio, como les había dicho, libre entre 0 y 2pi, que es entre 0 y 628, o sea, aproximadamente entre 0 y 6,5. Corremos esto un poquito y ahora sí ya podemos generar. Bueno, ¿cómo vamos a generar nuestra función seno? Que es la relación entre la altura y el ángulo, variación, cómo varía ese ángulo dentro del círculo trigonométrico con respecto a la altura del segmento opuesto. Entonces voy a mover a B desde el origen y la voy a mover 360 grados. Entonces fíjense como estoy en el primer cuadrante, como va creciendo. Si ven la curva, es creciente ahí en el primer cuadrante, quiere decir que esa relación seno es creciente. Ahí alcanzo su máximo valor en 90, luego empieza a ser decreciente, llega a 0 y sigue decreciendo, pero negativamente, se va para los negativos. Aquí decrece su máximo valor en 270 y nuevamente empieza a crecer hasta llegar a 0. Y esta, como ustedes saben, es la gráfica de la función seno. Entonces vamos a ver cómo es que aparece la función seno. Entonces lo primero que tengo acá es este círculo. Fíjense en qué radio tiene el círculo. Fíjense que el centro del círculo está en ¿dónde? En -1. Y llega el extremo aquí, está en ¿dónde? En 0. O sea que ¿cuánto es el radio que tiene este círculo? ¿Cuánto es la distancia del centro a un lado? 1. Entonces estoy en un círculo de radio 1. Sobre un círculo de radio 1 es que definimos las funciones trigonométricas. En este caso vamos a trabajar seno. El seno de un ángulo, o la relación seno de un ángulo, en este caso el ángulo es alfa, seno de alfa, se define como la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Pero recuerden que esto se define así sobre un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es aquel que tiene un ángulo recto, ¿cierto? O sea, un ángulo de 90 grados. Entonces, este triángulo, fíjese, tiene un ángulo de 90 grados. Si este ángulo es de 90 grados, este debe ser un ángulo agudo al igual que este. O sea, que miden menos de 90. Si este vale 61,64 grados, ¿cuánto vale este ángulo? Pues ese es el complemento, ¿cierto? Complemento es lo que le falta para llegar a 90. Es decir, 90 menos 61,64 da 28,36 valdría el otro ángulo, ¿cierto? Si sumo los tres ángulos, recuerde que me tiene que dar ¿cuánto? 180. Ahora, vamos a ver cómo se construye la función seno y cómo va a ser la variación en los cuadrantes. Lo primero que voy a trabajar es qué pasa para el ángulo aquí de 30 grados. ¿Qué pasa cuando? O voy a construir de una vez la tabla. O como viene esa tabla. Entonces empieza. Miren la secuencia de los ángulos. De 0 pasa a 30. De 30 a 45. Entonces de 0 a 30, ¿cuánto ángulo hay? 30 grados. De 30 a 45, ¿cuánto hay? 15. De 45 a 60, ¿cuánto hay? 15. Del 60 a 90, ¿cuánto hay? Entonces se puede mentalizarse en la variación. La primera variación fue de 30, la segunda fue de 15, la siguiente de ¿cuánto? 15 también, ¿no? Y después ¿qué? 30. Y vuelve a repetir esa secuencia. Si voy en 90, al hacer la primera variación, estos 30, 90 y 30, 120, ¿cierto? Luego la siguiente debe ser de 15, 120 y 15, 135, la otra vez de 15, 135 y 15, 150, 150 y 30, 180. Y vuelvo a empezar, 180 con 30, que 180 con 30 me da 210, ¿cierto? Luego 210 con 15 me da 225, 225 con 15 me da 240, 240 con 30 me da 270. Y vuelvo a empezar.
270 con 30 le da 300, 300 con 15 le da 315, 315 con 15 le da 330 y 330 con 30 le da 360. Entonces va a aumentar así siempre el ángulo, 30, 15, 15, 30. Ahora lo va a hacer en radianes. Entonces para los radianes es muy sencillo, arranca en 0 también, 0 grados es lo mismo que 0 radianes. 30 grados son pi sextos radianes. 45 grados son pi cuartos radianes. 60 grados, entonces ojo cómo hace para 60 grados. Si 30 es pi sextos, 30 o 60 con respecto a 30 es el doble, ¿cierto? O sea que aquí duplico el ángulo. Si 30 son pi sextos, 60 será el doble de pi sextos. El doble de pi sextos escribe 2 por pi sextos. Pero si usted simplifica aquí, mitad 1, mitad 3. O sea que le queda pi tercios. 60 grados es pi tercios. ¿Listo? Luego, ¿a dónde pasa? A 90 grados. Pero todo el mundo sabe que 90 grados, ¿cuánto es? Pi medios. Luego, ¿a dónde pasa? A 120, ¿sí o no? Pero 120 es 2 veces ¿qué? 60, ¿sí o no? 60 por 2, 120. 2 veces 60, o sea, 2 veces pi tercios, ¿cierto? 2 veces pi tercios. ¿Esto es simplificable? No. Entonces usted coloca aquí 2 pi tercios. Listo. ¿Qué sigue? 135 grados. ¿Pero de dónde viene 135 grados? 45. Porque 45 y otros 45, 90, ¿cierto? Y otros 45, 135. Pero 45 grados, ¿cuánto es? Pi cuartos, ¿cierto? 45 grados es pi cuartos. Pero ¿cuántas veces 45 me forma 135? 3 veces. Entonces quiere decir que este por 3. ¿Y qué le queda ahí? ¿Esto es algo simplificable? Nada. 3 pi cuartos. Listo. ¿Qué ángulo sigue? 150, ¿cierto? Pero 150 es ¿qué? ¿De dónde viene 150? De 30. 30, 5 veces. 30 5 veces, ¿cuánto le da? 150. O sea, que 5 veces 30, pero 30 es pi sextos, ¿no? ¿Eso es simplificable? No. Entonces le aparece 5 pi sextos. Listo. El siguiente es fácil, todo el mundo lo sabe. ¿Cuánto es 180? Pi. 180 es pi. ¿Listo? El siguiente, 210. ¿De dónde viene 210? 21. Y 3, 3 por 7, 21. ¿Sí o no? 3 por 7, 21. O sea, 30 por 7 me da 210. Pero 30 es pi sextos. Por 7, 7 veces. Entonces, ¿qué le queda ahí? 7 pi sextos, que no es simplificable. 225, ¿de dónde viene? De 45. ¿Cuántas veces 45? Entonces, mire, 1, 2, 3, 4, 5 veces 45. Pero 45, ¿cuánto es? Pi cuartos. 5 veces 5 pi cuartos. 240, ¿de dónde viene? 8 por 3, 24, ¿cierto? O sea, viene de 30. El 30, 8 veces, 30 por 8, 240. Pero 30 es pi sexto, ¿sí o no? 8 veces. Este sí es simplificable, ¿sí o no? ¿Cuánto le da? Mitad 4, mitad 3. ¿Cuánto le da? 4 pi tercios. 240 es 4 pi tercios. Listo. ¿El siguiente quién es? 270, ¿sí o no? Pero 270, ¿de dónde viene? Pues de 90. 90, 180, 270. ¿Cuántas veces 90? 3 veces. ¿Y 90 cuánto es? Pi medio, ¿cierto? O sea, será 3 pi medios, porque eso no es simplificable. ¿Quién sigue? 300, pero 300 ¿de dónde viene? De 30. El 30 por 10, 300. Pero el 30 es pi sextos. Por 10, este sí es simplificable, ¿cierto? ¿Cuánto le queda?
5 pi tercios. Listo, ¿quién sigue? 315. ¿De dónde viene 315? De 45. ¿Cuántas veces? 45, 90, ¿cierto? 135, 180, llevamos 4, 225, llevamos 5, 270, llevamos 6, llevamos 7, ¿cierto? 7 pi cuartos, que no es simplificable, por eso lo escribo de una vez. 330, ¿de dónde viene? 11 veces 30, 11 por 30, 330. Pero 11 veces 30 es pi sextos, que no es simplificable, 11 pi sextos. Y finaliza 360 grados, que son 2 pi. Y así saco rápidamente la equivalencia en radianes. Bueno, miremos aquí la circunferencia con el ángulo de 30 grados. Este ángulo es especial. Si ese es 30 grados, recordemos que aquí qué ángulo hay en el otro ángulo agudo, ¿cuánto es? 60 grados, ¿cierto? Porque ya sabemos que el triángulo es rectángulo y que aquí están los 90 grados. Bueno, ¿cuánto vale esta longitud de este segmento del triángulo? ¿Qué es la que? La hipotenusa, ¿cierto? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 1, porque es el radio del triángulo. Ahí, ¿cómo es el radio del triángulo? Si este radio era 1, pues este sigue siendo el radio, sigue siendo 1. Ahora, el segmento que yo tengo en azul, el segmento azul es especial porque si usted saca aquí seno de 30 grados, recuerde que arriba definimos, aquí está todavía, seno de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Si usted mira el cateto opuesto de este triángulo, ¿quién es el cateto opuesto de este triángulo? El segmento G, ¿cierto? O la medida del segmento G, el valor de G. ¿Cuánto vale la hipotenusa de este triángulo? 1. Luego me va a quedar la medida del segmento G dividida en 1, pero al dividir en 1 me vuelve a quedar la medida del segmento G. O sea que el seno de un ángulo es la medida del segmento opuesto al ángulo. En este caso, el segmento opuesto al ángulo alfa. Si alfa es 30, seno de alfa es la medida de este segmento. Y si usted ve aquí la gráfica, si usted se proyecta, mire, aquí está el eje, ¿cierto? Que en este caso este eje es nuestro eje Y. Pero si usted se proyecta aquí en la gráfica, el valor de este punto, mire, ¿qué valor corresponde ahí en esa escala? Mire, sabiendo que aquí es 0,6, que aquí es 0,4 y que esto está en la mitad, ¿qué valor corresponde? 0,5, ¿cierto? Aquí es 0,5. Y 0,5 es lo mismo que un medio, ¿sí o no? O sea que ¿cuánto vale el seno de 30 grados? Un medio, porque un medio es la altura de este segmento. Entonces usted aquí en la tabla, para 30 grados, aquí va a colocar, aquí no coloqué, bueno, aquí está, el ángulo que está en grados, aquí el ángulo que está en radianes, el ángulo es alfa y el valor de seno de alfa. Entonces, ¿cuánto es seno de 30 grados? Lo mismo de seno de pi sextos radianes. ¿Y cuánto es seno de pi sextos radianes? Un medio. Bueno, ya sabiendo que esto vale un medio, ¿cierto? Que el seno de 30 grados es un medio, pues fíjense que aquí en el triángulo también tengo el ángulo de 60 grados. Si yo trabajo con este ángulo de 60 grados y trabajo nuevamente con la función seno, podría decir que seno de 60 grados es igual a ¿qué? Seno de 60 grados es igual a el cateto opuesto al ángulo de 60 grados. Es este cateto, ¿cierto? Ojo, seno es cateto opuesto, o sea, la medida de esto, de este segmento. Lo puedo llamar M. Entonces, seno de 60 es M sobre ¿quién? La hipotenusa, ¿no? ¿Cuánto es la hipotenusa? 1. O sea que seno de 60 es la medida de M. En este triángulo, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale M? Entonces, si usted viene aquí al triángulo, a este triangulito, ahí se lo sombreo, resulta que usted de este triangulito sabe que esta es la hipotenusa y que vale 1,
y que este es uno de los catetos, el cateto G, ¿sí? Y que vale 1/2. Entonces puede hallar el cateto M. ¿Cuánto vale el cateto M? Entonces aplica Pitágoras. ¿Cómo aplica Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Recuerde que Pitágoras es hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa vale 1, entonces 1 al cuadrado igual. Cateto, entonces ¿cuánto vale un cateto? 1/2 al cuadrado. Más el otro cateto, ¿cuánto vale? M al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, igual. ¿Cuánto es 1/2 elevado al cuadrado? Entonces el 1 al cuadrado 1 y el 2 al cuadrado 4, 1/4, ¿cierto? Y este 1/4 me queda positivo acá, ¿cierto? Está sumando, me queda positivo. Si lo paso al otro lado, ¿pasa qué? A restar. Entonces de una vez aquí voy a restar menos 1/4. 1 menos 1/4, igual a m cuadrado. Pero este 1 lo coloco sobre 1, ¿cierto? Y hago la resta. Si quieren se hace carita feliz, entonces usted multiplica 1 por 4, 4, menos 1, ¿cierto? Entonces 4 menos 1 por 1, 1 sobre, como es carita feliz, 4 por 1, 4, ¿cierto? Igual a m cuadrado. ¿Cuánto es 4 menos 1? 3 sobre 4 igual a m cuadrado. Pero ¿cómo hago para que me quede solita la m? Raíz cuadrada, raíz cuadrada. Y entonces m es igual a ¿qué? A raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 4. Porque como es un radical se puede separar numerador y denominador. Pero ¿cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. Entonces m vale raíz de 3/2. ¿Quién es m? ¿Quién dijimos que era m aquí arriba? El seno de 60 grados dijimos que valía m. Luego acá donde está 60 grados, ¿qué voy a colocar? Raíz de 3 sobre 2. Entonces ahora miremos el ángulo de 45 grados. ¿Qué pasa cuando en este triángulo este ángulo es 45? Obviamente este otro ángulo, ¿cuánto vale? 45 grados también, ¿cierto? Porque 45 y 45 me dan 90 y ya sabemos que el triángulo es rectángulo, o sea que aquí están los otros 90 grados. Y ahí me dan los 180, ¿cierto? ¿Cómo se llama este triángulo que tiene dos ángulos iguales? ¿Equilátero o isósceles? Isósceles, ¿no? Isósceles es el que tiene dos ángulos y dos lados iguales. Si estos son los dos ángulos iguales, quiere decir que este lado vale lo mismo que este lado. ¿Listo? Los ángulos opuestos a la base son iguales. Ahora, nosotros dijimos que el seno de un ángulo en una circunferencia unitaria, ¿no? Mire, que esta es una circunferencia unitaria, radio 1. El seno de un ángulo en una circunferencia unitaria iba a ser la medida del segmento G, ¿cierto? O sea, la medida de este segmento. Este segmento es el seno de un ángulo. Bueno, y aquí para 45 grados, ¿cuánto vale ese segmento? Entonces miremos, lo que uno hace es lo siguiente. Sabemos que esta es la hipotenusa y que la hipotenusa vale 1. Y sabemos, bueno, que la medida del segmento G, el valor de G, es el seno. ¿Cuánto mide la base de este triángulo? G también, porque dijimos que el triángulo, ¿cómo se llamaba? Isósceles, y que este lado iba a ser este mismo lado. Si aplico Pitágoras acá, ¿qué me va a quedar al aplicar Pitágoras? Recuerde, hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 1 al cuadrado igual. ¿Cuánto vale un cateto? G al cuadrado más el otro cateto. ¿Cuánto vale el otro cateto? G también al cuadrado. Entonces me queda 1 al cuadrado igual a 2G al cuadrado, ¿cierto? Este 2 está aquí haciéndole a la G. Pasa a... Bueno, ¿y cuánto es este 1 al cuadrado? 1, entonces me queda 1 sobre 2 igual a G al cuadrado. Pero, ¿qué hacemos acá? Raíz cuadrada, ¿cierto? Y asociamos aquí una cancelación. Y entonces, ¿qué me queda? Que G es igual a raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 2. Pero ¿cuánto es la raíz cuadrada de 1? 1 sobre raíz cuadrada de 2.
pero uno no debe dejar radicales en el denominador. ¿Qué tiene que hacer? Racionalizar, es decir, multiplicar por raíz de 2, dividir en raíz de 2. ¿Cuánto nos da este producto? 1 por raíz de 2, raíz de 2. ¿Y cuánto me da raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2? Raíz cuadrada de 4. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. O sea que ¿cuánto vale G? ¿Cuánto me está dando el valor de G? Raíz de 2 sobre 2. ¿Cuándo me da raíz de 2 sobre 2? Cuando alfa vale ¿cuánto? 45 grados. Entonces aquí para 45 grados, ¿qué valor voy a colocar? Raíz de 2 sobre 2. Listo. Y miremos lo que pasa para 0 y para 90. Entonces, si usted analiza el valor de este lado, cómo va cambiando a medida que va aumentando o disminuyendo el ángulo. Por ejemplo, si este ángulo es 61, cuando está aquí en 45, supongamos, coloquémosla en otro color, aquí ya está en otro color. Mire que aquí tengo diferentes ángulos, ¿cierto? Cada línea de estas está variando el ángulo. Si yo vengo de B hacia abajo, hacia D, ¿qué pasa con el ángulo? ¿Está creciendo o está decreciendo? Estamos hablando de este ángulo, ¿cierto? Este ángulo, cuando yo vengo bajando, ¿cómo está? ¿Creciendo o decreciendo? Decreciendo, ¿cierto? Está decreciendo. ¿Qué pasará con el seno de cada ángulo? Sabiendo que el seno es la longitud del cateto opuesto, Michi. También decrece. ¿Y qué pasará cuando el ángulo tiende a ser 0 grados? El valor de este segmento, ¿hacia dónde tiende? Hacia 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale el seno de 0? 0. ¿Y qué pasará al irme para 90? Entonces, si aquí estoy, mire, en 61, entonces para ir a 90, pues el ángulo tiene que aumentar, ¿cierto? Mire que aquí el ángulo aumenta más de 60, aquí en el siguiente aumenta mucho más. Estoy tendiendo ¿hacia dónde? Hacia 90. Cuando el ángulo tiende a ser 90, ¿qué pasa con esta altura, mire? ¿Va creciendo o va decreciendo? Creciendo. Y cuando me acerco bastante a 90, ella se acercará ¿a qué valor? ¿Qué valor es este? A 1, ¿cierto? Miren, aquí a 1. El seno de 90 tiene aquí la altura máxima del segmento y es 1. Y entonces aquí colocamos en seno de 90, 1. Y con estos valores, simplemente los voy a replicar aquí, y son los valores del seno para cuando el ángulo está entre 0 y 2pi. Entonces, ¿cómo saco los valores para el segundo cuadrante? Recuerde que el segundo cuadrante es entre 90 y 180. Entonces lo que hago es lo siguiente. Bueno, fíjese, mire cómo transfiero del primero al segundo cuadrante, al tercer cuadrante y al cuarto cuadrante. Entonces voy a transferir al segundo cuadrante. Este seno de 30 grados, mire, aquí está 30 grados, esta línea azul, la medida de esta línea azul es seno, ¿cierto? Si yo trazo una línea, miren, trazo una línea horizontal hasta el otro lado, ¿cierto? Aquí me queda un ángulo. Pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo desde acá hasta acá? 150 grados. ¿Por qué? Porque este ángulo que hay acá es 30 grados, que es este mismo de acá. Si ven que este triángulo, bueno, no forma el triángulo, este triángulo que voy a formar acá, este triángulo exactamente es este triángulo. O sea que esta altura es exactamente esta altura. O sea que esta altura es ¿quién? El seno de 150, ¿no? Esta altura es el seno de 150. Pero el seno de 150 es el mismo seno de, porque esta altura es esta misma altura, es el mismo seno de 30. Entonces aquí donde está 150, que son 5 pi sextos, coloco el mismo de 30. ¿Cuánto? 1/2. Entonces aquí vamos a escribir 1/2 en 150. Bueno, y ahora voy con el de 45. Si transfiero 45 acá, ¿cierto? Hacia el otro lado, cortará acá ¿en qué ángulo? ¿Qué ángulo será este?
¿Qué ángulo hay desde acá? Desde acá hasta acá, ¿qué ángulo hay? 135 grados. Y la altura de acá, esta altura de este segmento, ¿cierto? Será el seno de 135. Esto es el seno de 135. Pero si usted se viene acá, el seno de 135 es el mismo seno de 45, que es este que está acá. Es el seno de 45. ¿Cuánto es el seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. O sea que donde está 135 voy a colocar que el seno vale raíz de 2 sobre 2. Hacemos exactamente el mismo proceso para 60 grados. Si yo trazo acá, ¿cierto? Y llego acá. Este ángulo que hay desde el eje X hasta acá, ¿qué ángulo es? 120 grados, ¿no? Y, ojo, me voy para este triángulo. Para el triángulo, este triángulo que tiene su ángulo de 60 grados. O sea que aquí también habría 60 grados. Si aquí hay 60, eso es lo que me falta, ese es el suplemento. Quiere decir que el ángulo aquí es 120 grados. Y esta altura, ¿cierto? Esa altura de este triangulito acá que vamos a manejar, que es exactamente esta altura, que es exactamente esta misma altura, es el seno de ¿cuánto? De 60 grados, que es el mismo seno de 120. ¿Y que es cuánto? Seno de 60 grados, raíz de 3 sobre 2, seno de 120, raíz de 3 sobre 2. Bueno, raíz de 3 sobre 2, listo. Ahora me faltaría el de 180. Miremos acá. Miren el seno como está cambiando. A medida que usted está aumentando el ángulo en el primer cuadrante, va ascendiendo hasta 1. Luego, cuando sigue aumentando el ángulo, ¿qué le pasa a la función seno? A 120 mire la altura, a 150 mire la altura, a 135 mire la altura, a 150 mire la altura. Cuando va bajando, ¿cierto? O sea, cuando el ángulo sigue aumentando hasta acercarse a 180, ¿qué le pasa a la altura aquí? Mire, ¿tiende a cuánto? A 0. Entonces el seno de 180 es 0. ¿Y qué pasa para tercero y cuarto cuadrante? Bueno, entonces vamos para el tercer cuadrante. Aquí está. En el tercer cuadrante tenemos los siguientes ángulos. Entonces tengo este ángulo que es ¿cuánto? 210 grados. Tengo el siguiente ángulo que es ¿cuánto? 225 grados. Y tengo el siguiente ángulo que es 240 grados. ¿Cierto? Miremos el seno de 210. Los he colocado con un azul más oscuro. Entonces, si voy a 210, este es el de 210, ¿no? Quiere decir que hay 30 de acá a acá. 180 más 30, 210. Si este ángulo aquí mide 30, esta altura, pues fíjese que es esta misma altura. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que este está por encima del eje X y este está por debajo del eje X. Lo que está por debajo son los negativos. Por lo tanto, el seno de 30 es igual al seno de 150 y es igual a menos seno de 210. O sea, aquí el seno de 210 va a tener el mismo valor de 30 y de 150, pero negativo, es decir, menos un medio. Vamos con la siguiente. La siguiente es el de 45, que es el mismo de 135 y será el mismo de 225, ¿cierto? Pero este es positivo, este es negativo, ¿cierto? Entonces el de 135 es raíz de 2 sobre 2, que es el mismo de 45, pero acá es menos raíz de 2 sobre 2, negativo. Vamos con el siguiente, el de 240. 240 es este, pero este triángulo, fíjese, es este mismo triángulo, que corresponde a este triángulo, que es el de 60, ¿cierto? O sea que el seno de 240 es el mismo seno de 60 a esta altura, es esta misma altura, pero esta es negativa. Entonces busco el seno de 60, raíz de 3 sobre 2, pero la coloco negativa, menos raíz de 3 sobre 2. Menos raíz de 3 sobre 2. Listo. Y el de 270.
Como el seno es la altura, ¿cuánto vale aquí la altura? En 270. Mire cómo va creciendo, ¿no? Va creciendo negativamente. ¿Cuánto vale aquí la altura? -1, porque es negativa. Y fíjense que para el que sigue es acá, ¿qué ángulo es el que sigue acá? Hagamos la rotación aquí por fuera. ¿Qué ángulo es este? 300 grados. Para 300 grados, este triangulito, o bueno, esta altura, miren esta altura, que es la de ¿cuánto? La de 240 es la misma que la de 330. 240 es menos raíz de 3 sobre 2. 330 es menos raíz de 3 sobre 2 porque es la misma altura. Bueno, en ese orden de ideas, ¿qué ángulo es este? 315, y para 315 grados, esta altura, ¿cierto? Esta altura de 315 será esta misma altura de ¿quién? De este que es 225 y es la misma de 45, pero contraria, ¿cierto? ¿Que valdría cuánto? Menos raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Menos raíz de 2 sobre 2. Y la de 330, que es esta, pues fíjense que ahí arriba está, esta altura es la misma altura, ¿cierto? Es la misma de 30 grados, pero ¿cómo? Negativa. ¿Cuánto vale? -1/2. Y para 360, ¿cuánto es la altura? 0. Y con esta tabla, aquí están los valores, mire esta tabla, refleja los valores de seno en los 4 cuadrantes.